Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Son las 12:15 de la madrugada. Hoy hemos empezado 15 minutos de retraso porque, como sabéis, hemos pospuesto todos los contenidos del programa para que os podáis unir a las caceroladas cívicas que están preocupando mucho a Moncloa. Es la hora golfa, confirmado Moncloa. ¿Qué tal, Carles? ¿Cómo te encuentras? Bien, un día de estos complicado nuevamente, pero bien, empezamos la semana fuerte. ¿Y cómo es el tema en Moncloa? ¿Cómo se está viendo ahora la rebelión de los cayetanos que ahora está alcanzando a los pueblos obreros, a cualquier manifestación? Hay gente súper humilde también. ¿Están preocupados? ¿Ya han visto que esa campaña de estigmatizar al movimiento cívico no da resultados, sino que lo refuerza? Sí, no, es lo que comentamos hace una semana más o menos cuando empezó este tema, que era un tema que iba a ir lento, pero que iba a ir y que preocupaba mucho. Es decir, es como aquello de, ¿sabes? La anécdota de la rana, aquella de que tú metes en una rana en agua, si está el agua tibia se va poco a poco haciendo el chup chup calentando, si la metes en agua muy caliente, malo. Y el problema de meterla en agua tibia, que es lo que les pasa a esta gente, es que no tienen capacidad de reacción cuando llega el momento que todo explota. Y ahí me ha hecho gracia lo del chup chup. Ahora sí, el chup chup se ha utilizado para otras cosas, pero aquí lo vamos a utilizar para esto porque creo que queda bastante claro el concepto. Pero ¿y en Castilla y León y Cataluña por qué no han permitido las manifestaciones? Este gobierno está permitiendo manifestaciones para aprovecharlas en Pamplona, por ejemplo. Sorprende, ¿no? Sí, es una cosa que aquí en Cataluña, por ejemplo, no se ha notado mucho, vamos a ser sinceros, sé que ha habido alguna cacerolada, pero ya sabemos también que... Se ha notado porque que... la gente tiene miedo por el señalamiento independentista, está claro. Sí, no, pero porque aquí ya tenemos una tradición de cosas extrañas, digamos, y todos sabemos que aquí significarse es mucho más complicado que en otras zonas. Claro. No estamos diciendo, creo, nada nuevo, ¿no? En ese sentido. Pero sorprende que no haya habido un criterio unificado porque por ahora Vox ha conseguido, ¿no?, que no se la prohíban en toda España, salvo Cataluña, ¿no?, y Castilla y León. Es raro, ¿no? Sí, pero bueno, eso al final nos dice una cosa yo creo que positiva, es decir, que la justicia al final acaba funcionando, cada uno tiene su criterio y no hay una orden, digamos, superior para establecer un criterio único. Y eso en el fondo, aunque de primeras es esas cosas que hemos comentado más de una vez, que al final hay cosas que siguen funcionando bien y la justicia, con todos los defectos que tiene obviamente, parece en ese sentido que tiene cada uno su criterio, que luego habrá que unificarlo obviamente en el Tribunal Superior o Constitucional según que seas totalmente de acuerdo y que allí seguramente hay más política y menos menos jueces, digamos, también estamos de acuerdo, pero en principio parece un dato positivo, es decir, que todavía haya ese margen. Pero claro, el gobierno, ¿no?, que haya permitido estas manifestaciones, el otro día hablábamos contigo y bueno, en Moncloa no lo teníamos muy claro, porque han decidido al final autorizarla, porque veían que la justicia se lo puede echar en contra y la población civil. Sí, realmente ellos, hoy es un día de esos de calma tensa, porque empiezan a ver que muchas cosas están, lo que hacemos de la rana, ¿no? Poquito a poco, sin que nadie lo vea, es lo que en el fondo llevamos explicando hace semanas, es decir, no es un proceso rápido que la gente, hay mucha gente que piensa esto mañana va a pasar algo y no sé qué, no, esto va a ir lentamente, hay muchos procesos que son muy lentos, o las manifestaciones caceroladas, o como queramos llamarle, es un proceso lento, empezaron a estigmatizarlo y mucha gente se lo ha creído porque solo hay que escuchar gente en la calle de que las manifestaciones son gente de derechas, no sé qué, hasta hemos leído hoy en este diario infame que hace la examiga de Pablo Iglesias a una juez diciendo que eran gente de ultraderecha y no sé qué, etcétera. Eso no hay quien se lo crea ya, solo hay que ir a la calle. Por eso, pero lo han conseguido meterlo en cierta parte de la población, el concepto este importante de que es muy curioso porque es el concepto diferente a cuando empezó todo, es decir, de estar encerrados es de izquierdas y salir a la calle de derechas, cuando precisamente por concepto tendría que ser todo lo contrario, es decir, que la izquierda ahora hubiese salido a la calle si van a ser el PP a quemarla, vamos, a provocar muertes. Sí, pero hacen de prestidigitador, es un poco el gobierno y realmente lo que te das cuenta es que al final lo analizas desde un poco desde el aire, digamos, y lo que te das cuenta es que van bastante descentrados, es decir, van un poco a verlas venir. Pero claro, estás viéndolas venir malo. Sorprende que están lanzando manifestaciones antifascistas, de caza al antifascista, que van en línea a la alerta antifascista que dio Pablo Iglesias. Se han vivido enfrentamientos civiles en Vallecas, que todavía no llega la sangre al río, pero ojo, con el 23.
si salen a cazar estos antifascistas, estos radicales que a veces impulsa Podemos. ¿Preocupa a Pablo Iglesias lo que está pasando? ¿Va a tensionar en la cuerda? Porque está claro que Podemos, si quiere movilizar, pueden hacerlo. Sí, lo que se han dado cuenta, y ayer hubo un detalle muy significativo, si nos acordamos la entrevista de Matías Prats, que seamos sinceros, es un periodista que no tiene nada a perder, es decir, él dice lo que le da la gana, entrevista que le da la gana, y nadie le va a decir nada porque ya lleva muchos años y todo le importa bastante poco. Y presionó mucho a Pablo Iglesias en la entrevista al mediodía, y los comentarios de Pablo Iglesias que nos han hecho llegar luego de la entrevista fueron muy gruesos, es decir, se empieza a notar que el nerviosismo que siempre hemos dicho que estaba alrededor del Partido Socialista, para entendernos, o sea, de su orientación de Sánchez, empieza ya a llegar también a Podemos. ¿Y por qué? Porque están viendo que se están haciendo mal las cosas, es que tampoco tenemos que inventar nada, están viendo que Europa está saliendo por todos lados, Italia, Francia, etcétera, que ya van a empezar a abrir países, van a empezar a abrir el turismo, y aquí nos estamos planteando irnos un mes más todavía, es decir, bueno, a mí lo que me ha llegado, a mí lo que me ha llegado es que Moncloa, en el ala de Iván Redondo, no están muy contentos por la preparación de la entrevista de Pablo Iglesias, que pensaba que iba a una cadena que le iba a dar jabón, porque es cierto, a 3 Media recibe subvención del gobierno, y se encontraron con un inicio de entrevista demoledor de mi querido amigo Matías Prats. Sí, no, mira, el argumento es fácil, es decir, consideran dos errores. Uno, la poca preparación y la poca habilidad de Pablo Iglesias en la respuesta, y eso cabreó mucho, es decir, porque fue como si hubiera ido a un medio entre nosotros, como si hubiera ido a relajado. Sí. Y él es un buen orador, se le veían las caras que no se lo esperaba y quedó en evidencia porque es que al final no es tanto quedar en evidencia, es decir, es que esto al final es complicado de explicar, pero cuando tú ves las cosas que se hacen, al final si nos centramos solo en cifras, y Matías Prats no le dijo más que, oiga, usted es el responsable de las residencias, es donde más muertos ha habido. Claro, es que son cosas tan obvias que a veces te sorprende que no estuvieran cada día en la palestra hablando todo el mundo. Es que en la residencia de mayores hay 18.000 muertos y desde que él asumió el mando de la citada residencia. Pero Moncloa preocupa ese viraje de Antena 3, que forma parte de A3 Media, que está fuertemente subvencionada por el gobierno. Sorprendió esa entrevista, ¿no? A Iván Redondo. A ver, el concepto es que saben que Matías Prats va, y es muy directo el tema, va por libre. Es decir, no es lo mismo que le entreviste, si nos acordamos, hubo dos entrevistadores, uno Matías Prats y otro, ahora no quiero quedar mal, no me acuerdo el nombre, una mujer. Mónica Carrillo. Y hubo una diferencia. Bueno, Mónica Carrillo entre unas preguntas y otras. Hoy celebraba Mónica Carrillo con un musculito tener la cifra de muertos que hemos tenido hoy, que creo recordar que han sido 57 muertos. 59 me parece, puede ser. Bueno, o 59, o sea, los que sean, pero hasta que no dejemos el contador a cero y sepamos la cifra totalmente de muertos, no hay que mandar musculito ni celebrar nada, o sea, que lo celebre, que le mande ese mensaje positivo a las familias que han perdido ya a sus seres queridos, a los cuales les mando un fuerte abrazo por aquí, porque hasta que no haya un cero muerto y conozcamos la verdad, no nos vamos a relajar los medios de comunicación que hacemos oposición, pero hay que honrar el gesto de Matías Prats. Te quería preguntar, sobrepasado ya Iván Redondo, ¿no?, por la situación, porque ya se le está desmoronando el Titanic, el traslado. A ver, al final estamos en un tema muy conceptual. Tú cuando juegas una partida de ajedrez muy larga, muy posicional, o sea, estas que son horas y horas y horas, al final tienes tantas variables, y aquí es el problema, que en el momento que se te escapa una, es muy difícil de gestionar la información y todo. Y realmente el problema que tiene, y del que se queja Iván Redondo, es de la comunicación, que es en el fondo la área que lleva él, es decir, de la comunicación sobre todo de Podemos, que por un lado está viendo que se están tirando, no diré la palabra a la montaña, pero un poco sí, podríamos decir, y por otro que empiezan a descontrolar cosas que en principio, vamos a ser sinceros, se hacían bien. Es decir, lo de Iglesias ayer sorprendió mucho en negativo por las pocas tablas que tuvo en una entrevista en directo. Ya veremos cuántas entrevistas más harán en directo Iglesias los próximos días. Algunos creemos que muy pocas. Y entonces, claro, Iván Redondo empieza a ver que una cosa es controlar, digamos, la gente suya para entendernos, Sánchez, etcétera, y otra cosa es controlar un partido que, vale, que están coaligados, pero que tiene que hacer muchas maravillas para que todo funcione. Es decir, es una pena que Iván Redondo, que tenía un caché por las nubes, que yo doy fe, o sea, Iván ha sido, bueno, y sigue siendo amigo personal mío, lo profesional ahora estamos distanciados. Yo no entiendo muy bien lo que está haciendo,
sea, no le reconozco. Yo siempre digo que él siempre ha tenido buenas primeras legislaturas, pero segundas un desastre, se dio una Extremadura. Él no es mala persona, pero está haciendo cosas que pueden llevar a pensar que hay una cierta maldad, un cierto poder maquiavélico, ¿no? A quien no lo conozca. Es curioso cómo está echando por la borda todo ese prestigio, esa fama que yo he retratado siempre en Crónica, con un artículo donde he contado sus habilidades, pero ahora mismo en Latinoamérica, quien pregunte por Iván Redondo, puede pensar que su caché ha bajado considerablemente porque somos el país que peor ha gestionado la crisis del coronavirus, no solo en términos de muertos, que somos el país con más número de muertos, sino en términos de comunicación, en términos de gestión de crisis, y tal vez porque él ha asumido demasiado poder. Y tú, cuando eres capitán de un barco, tienes que también delegar, ¿no?, en marineros y en otros responsables del barco. No puedes tú pilotar todo ha querido pilotarlo, ¿no? Sí, pero ahí sí que yo diverjo por un lado, es decir, yo creo que cualquiera que, visto desde fuera, claro, Iván de Redondo podemos tener desde fuera, cualquier consideración de este dentro, realmente está siendo fiel a quien le paga, vamos a ser claros, está siendo profesor en ese sentido, y seguramente es un tema que le ha acabado desbordando porque hay una cosa que está clara, es decir, uno no puede intentar llevar todo. Ya, pero ya en una crisis tan grande, es decir, has de delegar, y si no tienes personas de confianza, el problema viene por ahí. Y le han fallado muchos ministros, le ha fallado primero el presidente. Es decir, entonces, claro, al final lo que se está dedicando, y lo comentamos al principio de todo, se está dedicando más a apagar fuegos que a poder solo dar soluciones. ¿Les ha pillado el paso cambiado ahora a Iván Redondo y compañía en las elecciones? No anticipadas, sino que todos pensábamos que iba a ser a final de año, y de repente Feijóo sorprende a mediados de julio, y el País Vasco también. ¿Le sorprende? ¿Le viene bien ahora al PSOE unas elecciones que pueda ser la puntilla para ya los españoles creernos que podemos echar a Sánchez en las urnas? Ahí tienen el otro tema de nervios hoy, es decir, estamos en un par de días, sabemos que habrá la nueva votación del estado de alarma. Los números, las cifras, lo que se hablaba hasta prácticamente se daba hasta por hecho hasta sábado, domingo, era que Esquerra sustituiría a Ciudadanos. Pero Esquerra está planteando hacer elecciones en Cataluña también en julio, igual que Feijóo, igual que el PNV, y no parece que fuera una buena política plantear elecciones en julio, aunque parecía que tienen fuerza, y pactar un mes más con el gobierno. Y como hemos escuchado hoy, Ciudadanos tampoco está dispuesto a pactar un mes más, está hablando de 15 días, y ahí es donde está empezando a tener las grandes dudas hoy, y entre hoy y mañana se va a solucionar seguramente, no sabemos en qué punto, es si se va a volver a aprobar o no se va a aprobar el estado de la Lo que está claro es que lo que parece ahora mismo, a estas horas de la noche, lo que parece es que 30 días es muy complicado. Bueno, lo decía, ¿no? Es ya de chiste, o sea, después de que te haya dejado tirado Inés Arrimadas, que espero que esta semana, que creo que vas a dar a luz, salga todo bien, y bueno, y una vez de salud, pues ya puedas ver con la realidad lo que te está traicionando Pedro Sánchez. No entiendo que ahora Ciudadanos hable de que, bueno, que prorrogar esta alarma no 30 días, pero que 15, que tal vez. Hoy Marcos de Quinto ha salido como elefante en cacharrería, vinculándose completamente de la actual política de Ciudadanos de forma sutil. O sea, ya Ciudadanos, los sondeos, los ataques de Vox, los sondeos que hablan de 4 escaños, ojo, que yo creo que está en lo cierto, Ciudadanos, para algunos creemos que ha hecho un papelón ridículo, vamos a ser finos y delicados. Qué pena, ¿no? Sí, y seguramente, lo comentamos ya el otro día, es decir, que seguramente en alguna de las, si primero van algunas autonómicas, ya no aparecerá en más de un lado, es decir, se fusionará con algún partido. Se hablaba de lo del PSOE, se hablaba antes también con el PP, y sumando votos ya veríamos. Tú no puedes pasar en una España tan polarizada del PP No, es que aquí vamos. Al PSOE, es que al final van a juntarse seguramente con aquel que le dé más cosas. A ver, estamos un poco en lo que hemos dicho muchas veces, es decir, que la política está para servir, es decir, no está para servirse y que den cargos. Y Ciudadanos, la imagen que está transmitiendo estas últimas semanas es directamente lamentable. Lo que has comentado, hemos visto la entrevista hoy a Marcos de Quinto y ha sido arrollador, es decir, en 4 frases ha desmontado todo. Algunos lo entendemos como luego de dar la entrevista esta siguen el partido, pero seguramente, y lo comentamos la última vez, que Marcos él piensa en su marca personal ya. Sí, es el primer candidato a salir de la política o irse al PP o a Vox incluso, cuidado.
Que ahora mismo Marcos de Quinto, su mentalidad está más cerca de Vox y el PP que de Ciudadanos. Y él fue nombrado por Albert Rivera y no confía en la actual dirección, se siente ninguneado, como Tori Cantó y como otros más, porque en Ciudadanos hay gente valiosa. Hay cargos pero claro, hoy Begoña, al criticar, ¿no?, a los cayetanos, ¿no?, como dicen, ¿no?, a lo que la rebelión cívica de Núñez de Balboa, no tiene mucho sentido. Yo creo que se equivoca, porque Begoña, además, tú hablas con ella y el discurso que tiene es contundente, que no deja lugar a dudas, que Begoña es una persona que podría ser del PP y de Vox perfectamente, pero ha sorprendido ese viraje de Begoña, y yo lo hablo con ella, digo, creo que te equivocas, pero bueno. No, es que a lo mejor una de las cosas positivas que va a traer toda esta crisis podría ser que algún partido se centrara más de lo que está. Y ahí estamos hablando de que en Ciudadanos se puede pescar, vamos a decir la palabra pescar, a gente que puede ser muy válida para ciertos partidos en ciertas comunidades. Claro. Vamos a decir las cosas con su nombre, es decir, Vox, por ejemplo, hay comunidades donde su presencia es ridícula, por llamarle finamente, y seguramente si moderara su lenguaje en algunas comunidades podría tener un recorrido más grande, y moderar ese lenguaje podría pasar por fichar a alguien que venga de Ciudadanos. Claro, no, eso está claro. Y de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, de los ERTE que no va a pagar hasta no se sabe cuándo, ya ni hablamos, la que dice que hay que impulsar ahora más que nunca las leyes de desconexión, cuando los españoles lo que están deseando es trabajar y que les llame su jefe a todas horas para invertir en tiempo, dejar de aburrirse y que la economía empiece a fluir. Es que me parece que esta señora es un disparate, ¿no? Esta señora que no ha pegado un palo al agua, con el ministro comunista Alberto Garzón atentando contra nuestro turismo, con el tema de la rebaja, diciendo un día que sí, un día que no en el gobierno. Eso es todo como un disparate, como una película de los hermanos Marx, ¿no? No, es que todo, al final te das cuenta, y a veces lo hemos dicho, solo hay que ver, y decimos Europa por no complicarnos y irnos muy lejos, es decir, ya no hablamos de los países que han abierto fronteras, donde está el país que en teoría iba peor, que es Italia, es que va a abrirse al turismo de aquí 15 días, y aquí estamos planteando cerrarnos todavía más, es decir, de chiste. Es un poco... el turismo ya la temporada se va al garete, y eso de que dicen que el turismo nacional, turismo nacional, cuando vean en Sevilla o en Vallecas la nevera vacía con 0 euros, porque la paguita dará para alimentar a un miembro de la familia, pero no a todos. No, si solo hay que, mira, el otro día me comentaba un familiar, solo hay que ver los supermercados. Tú ves los supermercados estos días y ya ves una afluencia mucho menor que hace 2 semanas. Bueno, el que va a habrá algunos ir a robar por subsistencia, la gente entrará a robar al supermercado y hay que censurarlo desde aquí, pero que habrá gente que no le quede otra opción de vida que delinquir. No, si volvemos a lo que hemos dicho desde el primer día, la gente todavía, y yo creo que hay mucha gente todavía que no es consciente. Mira, hay una cosa que sí que le debemos reconocer, y yo lo voy a decir con franqueza, una cosa que sí que le debemos reconocer con sinceridad a Pedro Sánchez, y a lo mejor te va a sorprender, pero recordemos cuando las primeras intervenciones que hizo, dijo que llegaba una situación de posguerra, que es algo que mucha gente no le dio importancia y lo dijo, bueno, no sé qué. Oiga, es que una posguerra es hambre, es problemas, es delincuencia, es todo. Y en eso al menos fue sincero, yo creo que ni él se lo creía, pero bueno, eso es otra historia. Y realmente vamos a llegar a esa situación muy complicada de posguerra y nadie o muy poca gente en este país está preparado para eso. Es decir, la gente no está preocupado Sánchez y el Marqués de Galapagar con las manifestaciones que se están produciendo en sus domicilios particulares, en el chalet Galapagar y en Pozo de Alarcón, que no hay que olvidar que Pedro Sánchez siempre ha vivido en uno de los municipios más ricos de España, en una zona bastante residencial y bastante cara. ¿Están preocupados? Hombre, lo de Pablo Iglesias, eso te lo podemos confirmar sin ningún problema. Es decir, ayer la manifestación que hubo delante de su casa, las fotos, etcétera, bueno, y la que ha habido hoy. Correcto, que se han repetido hoy, pero que empezaron ayer, les ha cogido un poco por sorpresa. Y yo sé que a veces es difícil hacer ciertos ejercicios de reflexión, pero vamos a intentar ponernos, aunque sea complicado, por unos minutos en la piel de Pablo Iglesias. Ya sé que es casi un delito esto, pero claro, tú estás en tu casa, esté o no esté físicamente, pero están tus hijos en tu casa y que se manifiesten delante de tu casa no es un plato de buen gusto. Entonces, ¿dónde voy? Es decir, que en el fondo, aunque nos cueste ponernos en su situación, que quieran, es jodida. Claro, al final, cuando haces
perfilas a la gente, etcétera, y va a quedar muy extraño, ¿eh? Has de intentar llevar a la gente al límite de la tensión a ver quién aguanta más. Y esto al final volvemos a lo de la rana, es decir, aquí se está calentando chup, 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 y va a llegar un momento que la rana estará súper caliente y ya nadie podrá salvarla. Hoy nos quedamos con la rana de Carles Enric. ¿Qué nombre le ponemos a la rana? Hombre, yo por decencia le llamaría Gustavo, pero bueno. Vale, pues eso ya es un clásico, Gustavo, ya lo sé. Personaje con el equipo Zulu y con los Cayetanos de Carles Enric. Muy buenas noches, Carles. Disfruta de lo que queda, que sé que te quedas hasta las tantas ahí tuiteando, y apoyen a Carles Enric, cómprenle mapas, macho. Que igual que estáis apoyando económicamente, creo que a los de la izquierda radical, nuestro amigo Carles Enric se merece que al menos lo dinero para un masajito de dedo, pues está todo el día tuteando. Pero a mí y a todos, es decir, porque lo que no tiene sentido es que estemos compitiendo, y ahora sí que es una reflexión seria, contra 20-30 millones de euros, estamos compitiendo con unos medios los que tenemos, no vamos a claro, ellos tienen a Roures y a Empresarios de Financia, y nosotros tenemos nuestro Patreon, que yo le pido a todo el mundo nos apoye en estado de alarma, y que apoyen a Carlos Enric, y nada, así que Carles, te dejo por hoy, muchísimas gracias, y vamos al rato. Un abrazo. Muy bien, nos vemos, vale, hasta luego, un abrazo. Como mucho, más allá de algún caso, le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.